Licen, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Estoy escuchando, estoy compartiendo. A ver. Ya, Licen. Si no puede grabarla, no se preocupe que va a grabar la clase, así que pase temita. Bueno, ¿Ok? Ya, Licen. que no puedo ver aquí. ¿No? Zoom, yo les mando otro enlace. A ver, voy a intentar ahora. Ustedes no ven, ¿no? La imagen de la diapositiva. Sí. Se está viendo. ¿Está bien? Ah, bueno. Es que no estoy viendo la imagen de ustedes, pero creo que mi cámara está. A ver. Ahí está. Están grabando, entonces no, grábenlo ustedes nomás y después me mandan a mí una copia. Sí, Licen, lo van a grabar. Bueno, vamos a empezar esta segunda parte. Que ya es prácticamente la aplicación de todo lo que habíamos visto anteriormente. Nada más que como introducción voy a presentar un esquema, cómo se tiene que ordenar el trabajo de investigación o la tesis en este caso. La tesis tiene, en la parte introductoria, tiene subtítulo, subtítulo de la tesis, ¿no? Después vamos a hacer un ejemplo. Está después del título, viene un resumen ejecutivo que se conoce también como APTRA, quiere decir resumen ejecutivo. APTRA, algunas universidades lo piden en inglés incluso, y en español también. Eso ya depende del reglamento de cada universidad. En general es un resumen donde se dice qué contiene el trabajo de investigación. Luego se ingresa a la parte de antecedentes. Otra página se dedica a la problemática, donde se trabaja con los esquemas que habíamos visto antes, diagrama de causa y efecto, y se destacan los aspectos más relevantes. Tenemos también, en la introducción ya vienen los objetivos generales, los objetivos específicos, la justificación muchas veces personal, social o epistemológica. ¿Qué quiere decir epistemología? Quiere decir el estudio, ¿no? La parte histórica, la parte teórica fundamental. Delimitación en qué espacial, dice dónde se realiza, en qué lugar. Aquí en Santa Cruz vamos a hacer un ejercicio después, o en Bolivia o en otro país. La parte temporal, delimitación temporal, que se refiere al tiempo, en qué periodo de tiempo podemos hacer la investigación. Por ejemplo, este año sería 2022. Si queremos hacer una investigación de lo que pasó con el COVID, tendríamos que empezar a trabajar el año 2019, porque en esa época empezó el COVID, ese año. Si quisiéramos hacer otra investigación mucho más atrás, por decir, cuando se implantó la reforma tributaria en Bolivia, tendríamos que remitirnos hasta el año 1986, que fue cuando se aprobó y se implementó la ley 143. En este sentido, por ejemplo, algunos docentes no manejan bien esta parte porque les piden datos actualizados cuando lo que se busca a veces es de 10, 20 años atrás. Entonces, si yo estoy trabajando en función de un tiempo atrasado, por decir, puedo trabajar el año 1950, puedo hacer una investigación sobre ese año, qué pasó, la revolución del 52, no sé. Yo tengo que trabajar con bibliografía de ese año, ¿no? No puedo trabajar con
bibliografía actual, porque actual hay datos que se refieren a esos datos históricos, pero igual tienen que buscar libros antiguos, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, en qué tiempo, en qué periodo de tiempo se está haciendo la investigación. Si yo estoy haciendo una investigación sobre el manto de Cristo, tengo que remitirme a los años de la época cristiana, cuando estaba Jesucristo, después de ese periodo, ¿no?, de crucifixión y demás. Entonces tengo que buscar datos de esa época. Los investigadores se meten en muchas bibliotecas de esas clásicas donde hay este tipo de datos, ¿no? También por internet se pueden encontrar algunas cosas, pero ya son de investigadores, de otros investigadores que han ido a buscar la información original. Bueno, y sustantivo que se refiere a qué contiene el trabajo, ¿no? Es decir, a qué se refiere. Nosotros vamos a hacer un ejemplo después. Después tendríamos ya en la parte más adelante del trabajo el marco teórico. Ahí el marco teórico normalmente se divide en dos partes, que es el marco conceptual y el marco referencial, pero pueden haber otros marcos más, por ejemplo, el marco legal, el marco económico. Pero clásicamente se trabaja con marco conceptual y marco referencial. La hipótesis viene a continuación, que es la demostración que uno va a hacer del trabajo de investigación. Yo cuando defino mi objetivo, estoy afirmando que voy a lograr algo, pero necesito respaldarlo eso con una hipótesis donde yo demuestre que lo que estoy diciendo en mi objetivo evidentemente se va a cumplir. La hipótesis se divide consecuentemente en dos variables, la independiente y la variable dependiente. La independiente es la que yo estoy afirmando que voy a lograr, y las variables dependientes son las otras variables que se mueven para conseguir la primera. Lo vamos a ver en los objetivos. La metodología es cómo voy a realizar el trabajo. El tipo de investigación es hacer tipología. Normalmente las investigaciones son descriptivas, explicativas, retrospectivas. En este caso, lo que más se utiliza es la metodología descriptiva, que es cuando uno empieza a describir toda la investigación que uno ha realizado, ¿no? Explicativa es cuando ya, aparte de escribir, uno demuestra con cuadros estadísticos, fórmulas matemáticas, todo lo que uno está explicando teóricamente. El método hay varios. Normalmente los métodos son el científico, está el método sistémico, está el método dialéctico, y están las técnicas que son las técnicas deductivas, por ejemplo, que es algunos dicen, lo conocen como método deductivo, es el método inductivo, pero en realidad son técnicas porque es una forma de trabajar la información de lo general a lo particular. Cuando yo hablo de deductivo, eso por lo general le lleva a lo particular. Y cuando yo hablo de inductivo es al revés, empiezo de lo general y llego empiezo de lo particular y llego a lo general, ¿no? Técnica. Fuentes de información. Las fuentes de información normalmente son de dónde estoy sacando los datos. Una fuente de información se refiere a la información primaria, que es cuando yo encuentro documentos, papeles que me dan información sobre el tema que voy a tratar. Secundaria ya es cuando hago yo entrevistas a personas relacionadas con el tema. Después, una vez que he planteado esas cosas, yo tengo que hacer mi cronograma. Es un cronograma donde identifico los pasos que se van a seguir, en qué fecha lo voy a hacer, todas las actividades que voy a hacer. Y por último, tengo que poner la bibliografía que estoy utilizando, más un anexo, si es que voy a emplear anexo. Entonces, ya en la parte del cuerpo central de la tesis vendría a estar el capítulo 1, que contiene el marco conceptual, el marco legal, económico y social. Cualquiera de ellos puede tener. Aquí se le ha puesto como ejemplo los tres alternativas, ¿ya? Y está el marco referencial. El conceptual es una definición de concepto. Por ejemplo, yo digo,
definición de cultura, ¿qué significa la cultura? Entonces tengo que explicar, ¿no? De acuerdo a un diccionario, de acuerdo a una definición en algún texto, qué significa la cultura. O cualquier otro concepto que yo quiera poner, por ejemplo, qué significa concepto de IVA, digamos, qué es el IVA, qué quiere decir IVA. Eso se refiere al marco conceptual. Todos los términos que yo voy a utilizar en mi tesis, tengo que definirlos en el marco conceptual. Estos términos normalmente se sacan del título del trabajo. Normalmente las palabras clave que yo tengo. Más adelante vamos a hacer un ejercicio sobre cómo vamos a hacer un pequeño marco conceptual. El marco legal es el respaldo legal, si es que se refiere a leyes o al respaldo económico. El marco referencial son ejemplos que uno utiliza del tema que uno está tratando, agarra un ejemplo de otro lado, de otro país o de otra parte del lugar donde está investigando y lo pone como ejemplo, como referencia, ¿no? Ya en el capítulo 2 se entra a hacer el diagnóstico, que hay que poner todo lo que uno ha analizado del problema, ¿no? Del problema que está tratando, en qué consiste, por qué se da el problema, hacer gráficos, tablas, fórmulas, todo lo que sea necesario para demostrar la situación actual del problema. Mostrar casos, hechos, ejemplos, ¿no? En el capítulo 2 tenemos, aquí se ha puesto un análisis comparado internacional, pero puede ser que se haga un diagnóstico simplemente de un tema económico específico, no necesariamente un análisis comparado, pero lo ideal es hacer un análisis comparado porque en otros países ya hay avances sobre los temas que uno está tratando. Entonces se saca vía internet, normalmente eso se hace por consulta por internet porque uno va a estar viajando a otro país, digamos, y ahí uno averigua toda la información y ve cuál es lo más conveniente para adaptar al país, ¿no? Por último está el desarrollo de la propuesta, que tiene que tener un fundamento teórico, un fundamento legal, un fundamento técnico. Y viene el diseño de la propuesta. Aquí en la última parte está la bibliografía que se agrega a la tesis. Esto está con sistema APA. El sistema APA después se lo voy a explicar en Word, cómo más o menos se construye este está en sistema APA. Está el nombre del autor, el título del libro del autor, su año, el lugar donde se editó el libro, la editorial, Person. Esto tiene que ir sí o sí en la bibliografía. Hay otros sistemas sistema Harvard, ISO 9000, en fin, hay varios sistemas que se utilizan como referencia bibliográfica, pero este es el que están pidiendo actualmente todas las universidades. Y en esto hay varias versiones también, ahora creo que ya están por la décima o 12, versión número 12, no me acuerdo bien ahorita. Pero bueno, eso no es muy importante, ¿no? Todos los sistemas casi son los mismos, ¿no? Cambian algunas cositas que son novedosas nada más. Y después viene como anexo uno, pues aquí se puede poner toda la tesis, el perfil, el nombre de la tesis, del perfil que uno ha utilizado, ¿no? Para hacer la tesis. Entonces, de ahí nos vamos ya a hacer el trabajo práctico. Lo primero que habíamos dicho la vez pasada es definir la idea. Es decir, qué idea, digamos, tenemos, qué cosas podemos hacer, digamos. Entonces, yo estaba planteando un ejemplo sobre el sistema de transporte público aquí en Santa Cruz. Entonces, hago la lluvia de ideas, que es donde digo, hablando del sistema de transporte de los micros, ¿no? Que uno utiliza. Por ejemplo, un problema es unidades de transporte obsoletas. Otro problema, elevado riesgo de las unidades de transporte, porque son todas cacharras y uno se puede lastimar o se cae ahí. Deficiente atención al pasajero, o sea, lo atienden mal a uno, los choferes son unos aburridos.
No hay la suficiente número de líneas, hay lugares de la ciudad donde no tardan horas en llegar los micros, no llegan a tiempo. Luego, el ambiente es insalubre, que quiere decir que no lo lavan nunca, los micros esos están sucios. Es un lugar de contaminación casi todo el tiempo. Hay la falta de control y supervisión de las líneas, nadie controla eso, los choferes hacen lo que quieren. Después también las unidades pequeñas no son adecuadas para los pasajeros, porque son unidades chicas, a excepción de algunos que han cambiado sus unidades ya que son un poquito más grandes, pero en otros países las unidades son grandes y uno generalmente va sentado, no va de pie, digamos, porque hay comodidad para eso. Pero aquí no hay que ir parado, colgado, depende cómo. Hay lugares donde no hay espacio, ¿no? Después hay otro problema que es la falta de voluntad de los propietarios para mejorar sus unidades. No quieren los dueños cambiar las unidades definitivamente. No les conviene económicamente. Luego el otro problema de la micro es que no cumplen sus horarios, llegan tarde, andan disparando a 1000 por hora porque se le vence la hora que tienen que llegar a marcar, cumplimiento de horario. Y también está en el promedio elevado costo de transporte. Esta yo idea que es lo que uno piensa a grandes rasgos y va notando. Aquí yo lo vuelvo a un formulario donde están las mismas ideas de transporte, elevado riesgo, ambiente y salud, lo mismo que dije antes, ya lo voy ordenando y lo dependiendo un código, un número, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque de estos 10 que yo tengo aquí, en una primera instancia voy a eliminar 5, lo que menos me sirve, lo que me quedo con los 5 más importantes, 1, 2, 3, 4, 5, pero bueno, aquí yo me estoy quedando con el 1, considero que es importante, me estoy quedando con el 3, que considero que es importante, me estoy quedando con el 6, que considero que es importante, me estoy quedando con el 8, que considero que es importante, y con el 10, que considero que es importante. De estos 5, en una segunda selección que hago, me quedo con 3 y descarto 2. Porque he seleccionado el 1, considero importante, he descartado el 3, me quedo con 6, insuficiente número de líneas, me he descartado el 10 y me quedo con el 8. De estos 3, en una última etapa, y ahora tengo que identificar el problema real, me quedo con el 1, que son las unidades de transporte obsoletas. Este sería el problema. Así se identifican los problemas. Entonces, en las universidades normalmente no les enseñan. Ya me estoy preparando, estoy trabajando bastante intensamente. En la universidad de la salud les enseñan que lo conocen como mapa conceptual o armar los problemas. Entonces, hay otras formas que utilizan, no ponen causa, efecto, en fin, pero normalmente este es el mapa. El tema es un borrador de todo lo que uno piensa, y uno hasta tener una cierta cantidad de ideas y ahí va seleccionando como se explicó para identificar el problema. Porque nosotros cuando estamos en una tesis, un trabajo de investigación, tenemos que hacer sobre un problema. La tesis siempre responde a un problema. No hay necesidad de hacer una investigación si no hay problemas, si todo está bien, tranquilo. ¿Para qué va a ser una investigación? Es cuando hay problemas. Entonces, aquí, con este método, de una manera fácil, cualquiera puede hacer esto. Se identifica el problema. Y de ahí viene, lo actualizamos, porque en la tesis le piden, formúleme el problema. La formulación del problema es ese problema. Las unidades de transporte en la Universidad de Santo Cruz son obsoletas, podemos decir. Pero yo lo he puesto aquí más simple, planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque después, una vez que tengo esto, el problema, ya tengo que armar yo mi trabajo de investigación y para eso utilizo
el diagrama de causa y de efecto. Pero es de un diagrama de causa y de efecto mucho más completo que está en los libros, porque es un diagrama donde complementa con la respuesta. Aquí lo para hacer mi diagrama, porque con esto voy a armar mi tesis, y esto es muy importante que presten atención. Identificar el problema, ¿no? Ya lo hemos visto anteriormente, que es unidades de transporte público obsoletas. Ese es el problema. Tengo que conocer cuáles son las causas de tu problema. Pero antes de eso, yo tengo que tener, digamos, yo tengo ya conocido el problema. Ahí sería bueno que yo inmediatamente determine cuál es la solución a este problema. La solución a este problema es todo lo contrario. Si aquí dice que las unidades de transporte público son obsoletas, mi solución tendría que poner modernizar las unidades de transporte público, que es lo contrario de esto. Ustedes le pueden poner otros términos semánticos que más les guste, ¿no? En vez de decir modernizar, podemos poner actualizar las unidades de transporte público, o buscar un sinónimo de moderno, ¿no? Actual, avanzado, no sé, porque hay que buscar un nombre, pero este debería ser un nombre perfecto. Por lo contrario, siempre piensen que tienen un problema, la solución es lo contrario de eso. Aquí hay que trabajar mucho con sinónimos y antónimos. O sea, los sinónimos son para buscar la palabra correcta, y los antónimos son para buscar los antónimos, como su nombre lo indica, son opuestos, son antípodas que se llaman filosofía. Entonces, una vez que tengo esto, aquí ya prácticamente con la solución que yo he planteado, listo, si yo tengo este problema, lo contrario sería modernizarlo. Entonces, este tiene que ser prácticamente mi objetivo general. Yo aquí tengo mi objetivo, no tengo necesidad de ir a dormir y pensar cuál va a ser mi objetivo, porque cuesta a veces encontrar los objetivos. Uno no tiene la mecánica y los procedimientos, como aquí se lo estoy explicando, no van a encontrar nunca un objetivo, porque se dispersan la idea, ¿no? Es muy difícil. En cambio, aquí está sistemático. Modernizar facilita. Ahora, vamos a ver cuáles son las causas de este problema también, porque eso nos va a llevar a definir los pasos que tengo que seguir para la investigación. Una primera causa, por ejemplo, es la falta de voluntad de los propietarios de modernizar sus líneas de transporte. Esto, no quieren los dueños, siguen la unidad que vienen. ¿Y eso qué ocasiona? ¿Qué problema trae? ¿Qué ocasiona? ¿Qué efectos tiene? Se llaman efectos, pero también son causas. Provoca, digamos, deficiencia en la atención a los pasajeros. ¿Cuál sería la solución para este problema, para esta causa? ¿Qué causa este problema? La solución sería concientizar a los propietarios. Y aquí tengo yo una primera acción, una primera actividad destinada a solucionar este problema, que es erradicar o eliminar la falta de voluntad de los propietarios. Si yo corrijo esto, ya no va a haber este problema. Entonces, para eso necesito hacer conciencia en los propietarios, porque si no van a tomar conciencia, ellos van a seguir los mismos problemas, ¿no? Y como efecto, ¿qué lograríamos? ¿Cuál sería el impacto que tendría? Se va a mejorar la atención al pasajero, y al mejorar la atención al pasajero voy a corregir también el problema de la deficiencia de la atención a los pasajeros, ¿no? Entonces miren cómo así gráficamente se va solucionando el problema. Y aquí ven, aquí está la flechita, que este tiene que ir destinado a eliminar este aspecto, y este segundo aspecto. Otra causa, falta de control y supervisión de las líneas. Como no hay control de la autoridad de nadie, entonces las líneas hacen lo que quieren, ¿no? Entonces eso también trae elevados niveles de riesgo. Con líneas viejas uno está en peligro de caerse del micro,
peligro de que se rompa una dirección y choque, tantas cosas, microvías no son ninguna garantía. ¿Cuál sería la solución para esto entonces? Ejercer control de las autoridades. O sea, para evitar esto, tiene que haber un control de las autoridades. Con eso yo logro eliminar esto. ¿Y cuál sería el efecto que yo tendría al ejercer control? Optimizar el transporte. O sea, que sí, optimizar, hacerlo excelente el transporte. Entonces, voy eliminando yo todas estas causas y efectos. Y una tercera causa que he puesto aquí, pueden haber más, pueden haber subcausas, algunas, esto se puede dividir en otras, pero esto para que lo entiendan, hasta ahí nomás he puesto tres causas. Elevada ganancia y lucro, esta es una cosa que no les conviene a ellos, no les conviene a ellos cambiarlo las unidades, porque con estas unidades están ganando harta plata, ¿no? Entonces ahí se hacen los OPA y bueno, no cambian, sigue el lucro, sigue la ganancia. ¿Cómo voy a solucionar este problema de los lucros? Bueno, ¿qué trae? Mayores ganancias. ¿Cómo lo voy a solucionar este problema? Disponer transporte libre. Si la alcaldía mañana o pasado la autoridad dice disponen el transporte libre, cada uno puede salir con su micro, no necesita estar afiliado al sindicato y pone el precio que le dé la gana, entonces con eso lo combate. Con eso se racionalizarían los costos. De todo, en general, entonces ya como ustedes pueden ver aquí ya está desarrollado prácticamente todo el trabajo de investigación. Aquí tengo el problema, aquí tengo mi objetivo, este es mi objetivo específico, y estos son los resultados que voy a conseguir una vez que lo aplico correctamente. Entonces, a partir de allí ya empiezo yo a escribir mi tesis, ¿no? Ya tengo ya el problema, empiezo a poner los antecedentes. Los antecedentes generalmente son entre media hasta 2 páginas máximo. Y ahí es donde se describe a grandes rasgos el tema que yo estoy investigando, ¿no? De qué se trata, cómo nació, por qué. En el caso de nuestro ejemplo, yo he puesto aquí como antecedente, por ejemplo, hay que poner, estamos hablando de transporte público de la ciudad de Santa Cruz, tengo que poner una especie de historia. El transporte público se inició en la ciudad de Santa Cruz por allá por los años 60. En su inicio se trataban de vehículos pequeños, generalmente taxi, tipo auto o jeep, que circulaban a nivel interno de la ciudad. Posteriormente se introdujeron los pequeños minibuses que recibían la denominación de perrera porque iba todo mal, ni asientos tenían. Y solo podían llevar hasta 6 personas y máximo 6 pasajeros. Luego aparecieron los primeros minibuses o llamados colectivos que llevaban más de 30 pasajeros. Una de las primeras líneas de transporte fue la línea número 1, que se desplazaba del Pari hasta la Plaza Central. Últimamente, si bien existen medios de transporte más sofisticados, sobre todo a nivel interdepartamental, en la ciudad aún se mantienen los viejos colectivos hoy denominados micro. Eso más o menos yo he puesto como ejemplo. Ustedes pueden seguir explayándose, escribiendo más, digamos. Puede ser media página hasta 2 páginas. Si conocen más la historia del transporte, siguen escribiendo hasta que más o menos ya se comprenda todo lo que es, en qué consiste el sistema de transporte, cómo ha venido evolucionando. Esta investigación normalmente se la consigue en libros, en bibliotecas, o si no, en internet si pillan algún dato relacionado con los transportes de taxi. Hay algunas veces que salen en Facebook ahí fotos de la antigua de Santa Cruz, donde se ven estos jeeps, no habían losetas todavía, las calles llenas de agua, y ahí se ven algunos jeeps de estos que circulaban como taxi, ¿no? Pero bueno, si hay en internet, hay libritos, ahora en la Feria del Libro he visto algunos libros clásicos, historia de Santa Cruz, decía ahí por ejemplo uno puede sacar datos acerca del transporte. Claro que no hablan específicamente del transporte, hablan de todo, cuándo nació Santa Cruz, cuándo se fundó, ¿no? Pero hay también algunos libritos hacia grandes rasgos de historia que hablan del transporte. Pero también si no hay posibilidad de conseguir información,
también se puede hacer una encuesta, ¿no?, a la gente de los transportes, los más antiguos, porque son los que conocen, transportistas antiguos, la gente del sindicato tiene ahí historia. Uno puede hacer, cuando no encuentra documentos, no hay posibilidad de conseguir documentos, inmediatamente hay que irse por el lado de las encuestas. Después vamos a ver cómo se plantea una encuesta. Entonces, esos serían los antecedentes. Ya estamos haciendo la tesis. Luego aquí, como ya les expliqué, se describe el problema, todo lo que es el gráfico, ese diagrama causa-efecto, lo tendrían que poner aquí, así bien resumido, ¿no?, porque ya se ha explicado ya, y llegar a una formulación del problema que es una línea sola o un párrafo puede ser, donde se diga cuál es en resumen general el problema. El problema son las unidades de transporte obsoletas. Una vez que tengo todo eso, tengo que pensar ya en mi objetivo. El objetivo, como le expliqué en el gráfico, viene a ser la respuesta al problema. El objetivo general, ¿no?, porque los objetivos se dividen en objetivos generales y objetivos específicos. Objetivo general hay uno solo, no hay varios objetivos generales, uno solo. Y objetivos específicos pueden haber 10, 5, 3, lo que quieran, pero objetivos generales no. ¿Por qué? Porque todos los demás objetivos tienen que converger a este objetivo para responder al problema, así como se ha visto en el gráfico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería mi objetivo una vez que ya he dicho que como solución al problema es modernizar la flota de transporte? Entonces aquí yo lo redacto ya, porque este objetivo tiene que estar bien redactado, tiene que tener el qué, el para qué y el cómo, ¿no? Entonces digo yo, elaborar una propuesta de modernización del transporte público en la ciudad de Santa Cruz para optimizar el servicio, brindando un mayor confort a los pasajeros. ¿A través de qué o cómo lo voy a hacer? Mediante el diseño de un proyecto de inversiones en flotas de transportes de última generación o último modelo. Ese sería mi objetivo. Esto tiene que ir ya en la tesis, en el trabajo de investigación. Entonces, de ahí para allá ya yo empiezo a decir, a ver, para llegar a este objetivo, ¿qué tengo que hacer o qué paso voy a dar? Entonces empiezo a plantear mis objetivos específicos. Y pueden ser 3, 4, 5. Yo he puesto 4 nomás aquí, que son los siguientes. Por ejemplo, un primer objetivo es realizar una investigación específica, ¿no? Realizar una investigación sobre la situación actual del transporte público en la ciudad de Santa Cruz para identificar los fundamentos técnicos, económicos y legales que respalden la propuesta mediante la investigación documental, es decir, mediante búsqueda de documentos. Voy a hacer una investigación, quiere decir, tengo que conocer yo, a través de esta investigación, cuáles son los fundamentos, ¿no? O sea, yo ahorita digo, el transporte es deficiente, es malo, es obsoleto, pero yo estoy hablando alegremente, no me consta con qué puedo probar eso ya. Entonces tengo que ir a investigar documentos, investigación documental, sacar datos, y aquí dice que este transporte es modelo 1960, no sé. Con eso ya justifico que el transporte es viejo, ¿no? Si no tengo los documentos, hago encuestas, como les decía, pero ya estoy haciendo la investigación. Los aspectos técnicos serían eso, los aspectos económicos son aquellos, ¿por qué lo mantienen en la línea? Porque tienen mayor ganancia los propietarios, no quieren modernizar su flota, no quieren gastar plata, que perderían, no lucrarían tanto, digamos. Entonces, ese sería el fundamento económico. Y legales, porque tengo que ver que desde el punto de vista legal, si se puede modernizar o no se puede, si se puede cambiar o no se puede cambiar el transporte. Todo eso tengo que hacer en esta primera investigación, juntar documentos. Luego, realizar un diagnóstico para conocer las deficiencias del transporte. O sea, ¿cuáles son las deficiencias que tiene el transporte? Yo aquí, cuando hicimos la lluvia de ideas, identificamos las ideas nomás que nosotros tenemos, digamos, ¿no?, para identificar el problema. Pero la verdad es que tendríamos que hacer una investigación. ¿Cuáles son las deficiencias y aprobar? Evidentemente hay modelos viejos, sí, aquí sacarle una foto. Este es un modelo viejo, entonces no sirve, hay que cambiar. Eso es hacer un diagnóstico. Y hay que poner la foto del ómnibus con referencia
de dónde sacaron, quién la sacó la foto, cuántas unidades hay en Santa Cruz de esas, poner un cuadrito que diga tanto de línea 1, tanto de línea 2, tanto de línea 18, tanto de tal línea. Todos esos detalles, todo lo que yo pueda poner, tengo que abordarlo aquí en este punto. Luego, sería llevar a cabo un análisis comparado internacional. Yo le puse aquí para ver, nos podemos ir a analizar el transporte en Argentina, en Brasil, en Chile, en España, en México, Estados Unidos, cómo es, digamos, el transporte allá. Y decir, no, allá están, pues, allá están los últimos modelos de última generación, como estos ETR que querían traer aquí de España, entonces son esos ómnibus tan vigentes allá, ¿no? Entonces sirven como modelo para aplicarlo en nuestro medio. Ya en varios países